Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, voy a ver si se puede continuar la grabación porque la máquina habla, digamos, paralelamente a mí, recording in progress. Entonces, tengo que dejar que primero lo diga y después empiezo a hablar yo. Pero bueno, ya que estamos acá, continuamos. Eh, Quiero hacerles una breve reseña de un cursito que va a comenzar respecto a cómo ir modelando, cambiando y transmutando, gestionando, como se dice ahora, las emociones negativas y todos sus derivados. ¿Para qué? Para que en nuestra vida diaria podamos vivir un poco mejor. Es una ciencia muy grande la que vamos a estudiar, pero como se dice, lo bueno va mejor en pequeñas dosis, porque si no, si uno quiere absorber y retener todo el gran conocimiento que hay, no llega a ninguna parte. Entonces, siempre es mejor ir aprendiendo de a poquito. Yo soy neuropsicoeducadora, me dedico a estas cosas porque siempre consideré que, bueno, el equilibrio emocional es el mayor valor de la raza humana y por eso debe ser conscientemente cultivado y también transmitido. Si la persona no logra equilibrio en su vida puede ser un gran desastre, puede llegar a situaciones muy delicadas y inclusive sin vuelta atrás. Entonces, yo me he dedicado desde hace más o menos 5, 6, 7 años a estos temas que son los que verdaderamente me gusta compartir. Y por supuesto siempre aún más con todos mis amigos. Así que bueno, vamos a comenzar la función de compartir pantalla. Vamos a poner acá a ver si se puede agrandar un poco más, si no la dejamos así. Eh, este es el título del curso, El camino hacia el equilibrio emocional, primer nivel. ¿Por qué primer nivel? Y porque este curso tiene varios niveles, tiene 5 niveles. Y como les dije, todo va mejor con pequeñas dosis. Si queremos aprender todo junto, y puede ser un poco engorroso, y hay algunas cosas que ni siquiera se van a entender. Entonces hoy vamos a hacer una introducción al curso para que ustedes sepan de qué se trata. No es el comienzo del curso en sí, sino una conferencia introductoria que va para todo aquel que quiera escuchar. Y se trata sobre la naturaleza intrínseca de las emociones y principalmente por qué y cómo y de dónde surgen las emociones negativas. Entonces vamos a comenzar con la introducción, que es muy sencilla. Yo no conozco ninguna persona en este mundo que alguna vez no se haya preguntado por qué tiene que sufrir, por qué existe en la tierra el sufrimiento. Es más, desde los tiempos más remotos, el hombre siempre ha buscado, a lo largo de los milenios, explicaciones de la más variada índole, para justificar, para tratar de ver, de encontrarle un sentido a este estado de cosas que tanto aflige al ser humano. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Recurrió a todo el saber conocido y a toda la espiritualidad que le fue posible cultivar en cada una de las épocas, obviamente, para intentar entender esta condición humana al parecer inamovible e inmutable. Pero para explicar el porqué del sufrimiento que el hombre siente y por lo general no comprende de dónde viene, el hombre se ha apoyado básicamente en tres ideas que provienen de diferentes religiones y escuelas de pensamiento. Hay más, pero estas son las tres fundamentales. Por ejemplo, la Iglesia cristiana habla de la naturaleza herida del hombre, proveniente del pecado original. Se la conoce también con el nombre de naturaleza caída, la famosa caída del hombre, su expulsión del paraíso, debido a una orden que dio Adonai de que el hombre no tenía que comer del fruto del bien y del mal, era la única condición que le puso, y el hombre, curioso como es, fue y comió. Y allí conoció el mal, claro que sí. O sea, cumplió su objetivo. Él quería conocer lo que era el árbol del bien y del mal, lo conoció. Y así es como estamos ahora, donde las enfermedades, los problemas y la muerte entraron en nuestro mundo. Antes el hombre era un ser semidivino, que quizá hubiera tenido una vida, no sé si eterna, pero mucho más larga, y se hubiera alimentado del árbol de la vida, que era el otro árbol del jardín del Edén. Pero bueno, eligió este. Y nos arrastró a todos nosotros en ese tema. Y en este, bueno, en ese lío, podemos decir, que del cual todavía no hemos, ni sabemos cómo salir. Esa es la doctrina de la Iglesia cristiana.
Pero luego hay otras realidades y hay otros pueblos que tienen otras ideas. Las religiones de interioridad, por ejemplo, como la hinduista y budista, hablan de la doctrina de la predeterminación, donde el destino del hombre está justamente predeterminado. ¿Por qué? Porque proviene de faltas o errores que cometió en vidas anteriores y debe repararlas en esta, en la actual. O también faltas de esta presente que también las está reparando en esta misma vida. Esta doctrina afirma que el hombre no puede pagar todo lo que hizo en una sola vida, que 80 años o 90 o 100 es muy poco, y entonces necesita otras existencias para poder nivelar todo el sistema. Y esta es la doctrina de las religiones hinduista y budista en todas sus vertientes, en Japón, en la India, en el Tíbet, en Nepal, etc. Y también está presente en el judaísmo cabalístico. Los judíos cabalistas creen en la reencarnación, la llaman tikkun, e incluso también en algunas ramas del Islam. Esa es la segunda. Y la tercera surge de la noción de la ley de causa y efecto más unida a la ley del equilibrio. Hay una ley universal de equilibrio en el cosmos, porque si no los planetas chocarían, las estrellas se derretirían, sería un caos total. Si hay un orden en el universo, lo podemos contemplar, no es algo que estamos inventando. Hay un sistema universal de orden, porque si no, el universo no se podría sostener y se comenzaría a deshacer, comenzaría a entrar en lo que los teósofos llaman pralaya, es decir, reabsorción. Pero la reabsorción es otra cosa en realidad, porque es ordenada también. El mundo es ordenado. En su Mahamantara, que es como el Big Bang, y en su Mahapralaya, que es como su absorción. Entonces, no es un mundo con caos. Si el mundo fuese caótico, no nacería de un Big Bang y tampoco volvería de nuevo a subsumirse para poder después nacer o hacer nacer otro universo preñado del anterior, de todas las vivencias y las enseñanzas que dejó el anterior. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Parece ser que el hombre genera conductas, actuando día a día, que desequilibran ese sistema universal de orden que hay. Y entonces tiene que volver a equilibrarse. Entonces, el hombre provoca una causa que después genera un efecto negativo para aquel que la provocó, para aquel que provocó el desequilibrio, que luego va a ser causa de otro efecto, y así, y así, y así. Esa doctrina es propiciada por diferentes filosofías. En la antigüedad, Platón, Plotino, hasta los cátaros tenían esas ideas, Aristóteles en cierto modo, en el antiguo Egipto, todas las doctrinas herméticas, y contemporáneamente esta idea existe también en diferentes corrientes filosóficas modernas que derivan más o menos de aquellas otras. La corriente teosófica, los rosacruces, el rosacrucismo, la masonería, la orden hermética de la Golden Dawn. Hay muchas escuelas de misterios. Casi todas las escuelas de misterios siguen esta línea, la gran ley de causa y efecto. Tanto hiciste, tanto recibirás. Es así. O como dice el refrán popular, el que siembra vientos recoge tempestades. En realidad no sería tan así. El que siembra vientos recoge vientos, pero muchas veces a la persona le parece que está viviendo una tempestad. Pero tanto en una explicación como en las otras, parece ser el hombre el que es el responsable de que el sufrimiento exista. Parecería ser que el ser humano con su accionar provoque algo debido a cual el sufrimiento, debido a lo cual el sufrimiento y las limitaciones entraron en su mundo. Bien, entonces, sabiendo ya esto, vamos a ver que de acuerdo con todas estas doctrinas conocidas, no parece haber un accionar de la divinidad. Al hablar de divinidad, yo no estoy hablando del Dios antropomorfizado de las religiones reveladas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Por concepto de divinidad entiendo la inteligencia universal que guía el universo. O sea que estas explicaciones y conceptos van tanto para el creyente como para el agnóstico, porque cualquiera puede darse cuenta que este universo, bueno, ha sido puesto en marcha por alguna fuerza que se nos escapa,
por algo o por alguien. Pero ¿qué pasa? No hay un accionar de esa fuerza. Siempre el dolor parece provenir de alguna errada conducta humana, como la desobediencia en el primer caso, errores cometidos en vidas anteriores en el segundo, o conductas que funcionan como efectos, que a su vez son causas de nuevos sufrimientos. Sin embargo, a pesar de toda esta búsqueda, de todas las disquisiciones filosóficas, teosóficas, metafísicas, teológicas, etcétera, 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 el sufrimiento tanto físico como moral sigue existiendo hoy y es una realidad tan actual como lo fue hace 5.000 años atrás. ¿Por qué? Bueno, para aproximarnos a una respuesta tan compleja como esta, primero tenemos que adentrarnos unos minutos en un tema cuya comprensión es de vital importancia, si es que deseamos abordar con éxito el estudio del camino hacia el equilibrio emocional y hacia los estados compasivos más elevados del ser, o sea, hacia la serenidad constructiva. Y este tema consiste en tratar de comprender la verdadera naturaleza del sitio en que vivimos, que es la Tierra, que por ahora, y creo que por un tiempo más, es o va a ser nuestro hogar. ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es realmente nuestro mundo? Bueno, observémonos por un instante. Nosotros estamos de pie, sentados o acostados sobre la cama o el piso de algo que denominamos planeta Tierra, la cual pertenece a su vez a algo que hemos dado en llamar plano físico. Y este plano físico posee dos características que son indiscutibles. Es un plano transitorio y es un plano inestable. Es un plano transitorio porque todo ser que nace va a morir. Animales, plantas, seres humanos, todos los seres vivos, alfa y omega. Y a su vez es un plano inestable, porque hoy estamos bien y mañana hay un terremoto, un tsunami, una enfermedad, un problema, algo de alguna índole que justamente desestabiliza el plano en el que estamos y a nosotros mismos. Y no existe poder humano que pueda alterar la naturaleza de este mundo en que vivimos. Quizás exista un poder divino, pero humano no. Entonces, al vivir en este medio, el hombre se ve constreñido en su accionar, pues tiene que someterse a las leyes y reglas que rigen el plano físico, el gran plano físico, y que también rigen, por lo tanto, su cuerpo físico. Y entonces sufre inevitablemente las diferentes consecuencias de las mismas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver que si bien el medio en que vivimos no se puede modificar, lo que sí podemos cambiar es nuestra manera de actuar en este medio. No hay ningún libro tibetano, cristiano, cabalista, el mismo Corán, donde esté escrito que la vida tenga que ser un infierno diario, ni que tengamos que estar constantemente en el medio de tormentas emocionales permanentes para sobrevivir. Todo ser humano tiene en sí mismo la semilla, una semilla, que son las potencialidades para poder desarrollar la estructura luminosa de su naturaleza. Pero para eso tiene que aprender a apartar de sí lo negativo y allí es donde puede comenzar la maravillosa tarea de llevar una existencia mejor, una existencia más alegre, más sosegada, más regocijada, digna y dichosa. Pero ¿qué pasa? El medio en el cual el hombre vive es el principal determinante de la angustia existencial que el hombre tiene. Como dijimos, un plano transitorio, alfa y omega. El hombre sabe que va a morir, sabe que todo esto se termina, ve morir a los demás y todo eso le causa un enorme pesar, que aunque lo va tapando con lo que va haciendo todos los días, porque la vida diaria es como una gran anestesia para no ver bien todo esto, y bueno, se sabe que la terminal allá está, o sea, eso se sabe, aún en el subconsciente, está bien, bien incrustado. Y esa angustia existencial provocada por la transitoriedad de la vida y también la inestabilidad, porque el hombre sabe que hoy está bien y no sabe, realmente no sabe cómo va a estar mañana, y no sabe tampoco cómo el planeta va a estar mañana, si hubo un terremoto, si hubo un tsunami, si hubo un ciclón, aunque nuestro entorno sea relativamente seguro, todo es relativamente, nuestra vida es relativa, el entorno es relativo, lo que hacemos es relativo. Entonces allí es donde la angustia existencial nace,
porque no pueden ser alteradas limitantes, condiciones inherentes a la vida humana. Pero nuestra manera diaria de vivir y de ver la vida sí se puede cambiar, eso sí, y radicalmente. Eso sí lo podemos hacer. No podemos alterar el sitio y las condiciones del lugar en el que estamos. La angustia existencial va a estar igual porque es algo que casi nace con el hombre y muere con el hombre. Pero sí nosotros podemos gestionar las cosas de tal manera de vivir y ver la vida de otra manera. Por eso, ser feliz en el verdadero sentido del término, no la felicidad transitoria de un momentito porque pasó algo que me gustó, no. Estamos hablando de lo que en el hinduismo se llama shantosa, que es un contento interior por estar vivo, que sería como el otro polo de la angustia existencial. Entonces, ser feliz en este sentido es una realidad mucho más sencilla y cercana de lo que creemos. Lo que ocurre, o lo que le ocurre al hombre, es que, por lo general, la idea de una felicidad natural, la idea de ser feliz espontáneamente, está bastante alejada de él. Ni siquiera la considera dentro de la gama de sus posibilidades. Para el hombre actual, es de por sí algo imposible ser feliz en este sentido, más que solamente por algunos momentos, como ya les dije antes, o si se dan determinadas circunstancias. Pero luego, la felicidad tal como nosotros la concebimos es algo que es como una chispa que nace y enseguida nos vemos envueltos después una vez más en la tormenta y en el torbellino de las emociones negativas. Pero a su vez, por el otro lado, las religiones y las filosofías del mundo nos están dando a entender, tanto en la antigüedad como ahora, a través de sus diferentes doctrinas, que la infelicidad personal y los conflictos entre los seres humanos son consecuencia de un único veneno letal, que a su vez proviene también de la angustia existencial. Están unidos. Primero la angustia existencial y luego el permitir a la parte negativa tomar el control de nuestro mundo. O dicho en otras palabras, el ceder el comando de la vida a las emociones negativas. Esa cesión la hacemos nosotros, no la hace la divinidad. Somos nosotros los que estamos cediendo el comando de nuestra vida a las emociones negativas, transformándonos en sus esclavos en lugar de ser sus amos. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cuál sería el gran desafío? Convertirnos en sus amos en lugar de ser sus esclavos. Bien, ahora todos sabemos cuáles son las emociones negativas. La ira, la ansiedad, el apego, la envidia, la cobardía, el miedo, la angustia, los pánicos, todas las formas de enojos, solo por nombrar algunas. Y también todos sabemos cuáles son porque las experimentamos a diario. Se las ha clasificado a través de las diferentes escuelas de pensamiento de muchas maneras, pero todas tienen un patrón común, todas sin igual. Poseen un asombroso y solapado poder destructivo. Este poder destructivo, cuando la emoción llega y golpea, afecta primero la mente, nuestra estructura psicológica y luego pasa al cuerpo físico, si ahí no la sabemos desenmadejar, de tal manera que toda la vida diaria se va a teñir de este elemento perturbador. Entonces, cuando una emoción destructiva provocada por aquella primera angustia existencial que decimos que tenemos todos los seres humanos y que la estamos viviendo siempre, y mente retenta detrás, está como en el subconsciente, cuando una emoción destructiva llega y se instala, es cuestión de tiempo, escuchen bien esto, que destruya primero la mente, el equilibrio, y luego el cuerpo, la salud. Así que me parece que este es un tema bastante serio al cual le tenemos que dar la importancia que amerita. Pero lo que no sabemos, porque esto no se enseña con regularidad, es cómo se originan estas emociones, de dónde provienen. Yo lo que dije hoy fue algo muy pequeño, que provienen de la angustia existencial, pero hay mucho más para decir sobre esto. No sabemos cómo actúan, qué cambios producen en el cerebro físico y en la salud. Tampoco sabemos en cuánto tiempo surgen. ¿Cómo surge una emoción? ¿Lo sabemos? Hay una preemoción, hay fases de surgimiento de la emoción, antes de que ésta llegue al umbral de la conciencia. ¿Cuánto demoran en golpearnos?
¿Cuánto tardamos en reponernos de ella? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Lo vivimos, lo sufrimos, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos lo que ocurre en los circuitos cerebrales ante el surgimiento de una emoción, ni todo lo que podemos hacer antes de que ésta llegue a nuestro estrato consciente. Tampoco nadie nos ha explicado, por lo menos a mí, nunca, en casa o en la escuela, cómo actuar antes de que la emoción llegue o durante su irrupción en nuestra estructura psicológica. Tampoco se nos ha dicho cuánto tarda en llegar el dolor. Es muy importante esto, porque cuando la emoción llega no duele. O sea, es como cuando uno se quema un dedo, al principio no duele, el gran dolor llega después. Si se puede frenar eso, frenaríamos la destructividad de la emoción. Y se puede, hay un entrenamiento sobre esto, un gran entrenamiento. Entonces, no se le dice a nadie cuánto tarda en golpear el dolor, que se mide en nanosegundos, producido por una emoción específica, y si podemos hacer algo o no para frenarlo. ¿Podemos frenarlo? No podemos frenarlo. Entonces, todos estos son temas que deberían ser enseñados desde la infancia, o desde que el niño por lo menos tiene 5, 6, 7 años. Si se puede antes, mejor. Hay técnicas para enseñar a los chicos más chicos. Y si nosotros no los aprendemos, vamos a estar hasta el último día de nuestras vidas como criaturas totalmente indefensa frente al tsunami de las emociones destructivas que nos esclavizan y nos hacen sufrir enormemente, solo por una falta de un adecuado conocimiento sobre ellas. Esta es la causa principal de la cual o por la cual no podemos ser felices espontáneamente, no por un Dios cruel, no por un karma permanentemente negativo, tampoco por una causalidad, causa y efecto malsana, sino por no saber cómo enfrentar y maniobrar este sistema emocional equivocado, que nosotros creemos que es de una forma y en realidad es de otra. Estamos equivocados y ni siquiera lo sabemos. Yo no lo sabía. Cuando yo entré en contacto con estas enseñanzas, me dije, pero todo lo que me perdí, realmente. Hemos estado equivocados por años, con un enorme caudal de sufrimiento inútil. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? O mejor dicho, en otras palabras, ¿hay algo que el ser humano puede hacer? Por supuesto que sí. La respuesta categóricamente es sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Se establece una línea de aprendizaje que nos conduce a detectar primero, a gestionar después y a transmutar después todas las emociones destructivas y sus derivados, y a su vez, esto va por un lado, y por el otro lado, aprender a aumentar de manera voluntaria nuestro nivel de felicidad en la existencia diaria, que lo tenemos allí muy dormido, porque cuando sentimos ira, envidia, angustia, miedo, no pensamos en aumentar nuestro nivel de felicidad, ni siquiera pensamos en que vamos a poder estar felices o ser felices. Estamos metidos en ese torbellino que nos ciega a todos, menos al gran dolor que la emoción destructiva nos está provocando. Es nuestro amo. Entonces en algún momento hay que decirle, no, yo soy tu amo, no vos. Y bueno, ese es un entrenamiento. Y para eso hay que poseer la suficiente atención y voluntad para hacerlo. Esas van a ser nuestras herramientas. La atención para darnos cuenta y la voluntad para cambiar un montón de hábitos que ya llevamos desde tiempo inmemorial. Creo que desde no sé para los cristianos desde que tenemos 3, 4, 5 años. Y para los que creen en la reencarnación, desde a quién sabe cuántas reencarnaciones hemos vivido así. Entonces, ¿en qué se va a centrar este entrenamiento? En el análisis primero, porque hay que conocer. Si no conocemos las cosas, no las podemos... Claro, lo que no conocemos no lo podemos arreglar. Si yo no conozco las partes que tiene el motor de un auto, ¿y cómo voy a arreglar el auto? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Entonces, primero en el análisis, en el conocimiento, y luego la eliminación de aquellas emociones que tanta energía nos hacen perder en nuestra vida diaria. Estas emociones diarias, no los grandes problemas, estas emociones diarias son los que constituyen la hojarasca, todas las hojas acumuladas, que nos arruinan las pequeñas alegrías cotidianas y nos impiden disfrutar de lo más sencillo, nuestra familia, los pequeños logros, las cosas que podríamos tener, una salida del sol, una puesta de sol,
el aire que ahora está contaminado por el coronavirus, tantas cosas que podríamos disfrutar o haber disfrutado y nos la perdimos. ¿Por qué? Porque estas emociones justamente barren toda posible convivencia en paz. No tenemos paz, nos quitan la paz, porque no sabemos cómo dar la espalda a emociones que son muy fáciles de erradicar con un poco de práctica y fuerza de voluntad. Entonces podemos decir y llegar a la conclusión de que el común de los problemas se derivan de un equivocado manejo de nuestra estructura emocional. Eso nos lleva a hacernos enredo por todo y por todos. Nos ahogamos por cualquier cosa en un vaso de agua y empañamos así lo que podría ser una vida razonablemente feliz. Imaginen nada más cuántos momentos perdidos, debido a un ataque de ira porque algo nos salió mal, o a la envidia que de golpe nos invade por algo que vemos y queremos y no lo tenemos, o el apego desmedido a alguna cosa que no podemos conseguir, o el apego también desmedido a alguna persona que pensamos que no nos quiere, que no nos ama, que se quiere ir, tanto sufrimiento inútil. Ese tiempo perdido y ese sufrimiento inútil implica también energía perdida. Energía que debería ser usada para construirnos un futuro mejor o para tomar decisiones importantes en nuestra vida, para poder crecer como personas, prosperar, o para ser utilizada de cualquier otra forma, excepto de esta forma, estéril, tan inútil y sin sentido, ya que sufriendo todos los días este vendaval emocional, no vamos a ser capaces de solucionar nada en absoluto. Así que tenemos que tener en cuenta que tenemos una energía a disposición, que Dios o la inteligencia universal nos brinda todos los días. Cualquier ser humano puede utilizarla, en especial si la persona está sana, se vale por sus propios medios y no está ostensiblemente alienada, que son las maneras en donde ya no se puede hacer nada. Pero por eso es sumamente importante, ahora que estamos todos bien, porque a las personas que les voy a mandar esto, todas están plenamente, más que plenamente capacitadas para poder iniciar este entrenamiento, es sumamente importante que comencemos a tomar conciencia de aquello con lo que realmente contamos para comenzar un camino de cambios. Entonces, ¿con qué herramientas contamos para comenzar esta gran tarea? Una pequeña pausa. Continuemos. A ver, acá. Bien, nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo humano, que vive más o menos entre 70 y 90 años promedio. Una estructura psicológica más o menos adecuada, ya que no estamos ostensiblemente alienados, y una mente que funciona entre un 20 y un 30% de su capacidad total, y quizá menos. Ya funciona a menos proporción. Pero a la vez el ser humano sabe que existen realidades permanentes. Todos sabemos, intuitivamente atisbamos. Por eso estamos sufriendo aquí, en este plano inestable, valle de lágrimas. Hay una idea en el hombre de eternidad, por eso tantas religiones, por eso tantas filosofías, por eso se ha escrito tanto y tanto y tanto y tanto sobre el más allá y qué vamos a hacer y dónde vamos y cuál es nuestro destino. Entonces la conclusión lógica a la que llegamos es que en razón de la naturaleza del plano en que vivimos, plano físico, transitorio, inestable, y de la facilidad que tiene el ser humano para mimetizarse con este plano, porque no conoce otra cosa y cree que es el único que existe, el sufrimiento pasa a formar parte de nuestra vida diaria de una manera tan natural que la sola posibilidad de vivir de otra forma, o sea, en un estado de sosiego, felicidad y calma, nos parece imposible. Debido a esto, se produce un fenómeno que es inevitable. El hombre es infeliz, porque por un lado se encuentra inmerso en un plano inestable con un cuerpo temporal que envejece. Pero por el otro lado, el hombre a su vez tiene en su mente ideales estables y eternos que vienen de los estratos más elevados de su conciencia. La idea de inmortalidad de las cosas y hasta de las personas subyace y aletea en su interior. Y el hecho de confrontar esas ideas grandes de inmortalidad con este medio físico, temporal y limitado en el que tiene que vivir, le provoca un tremendo dolor. Entonces, el proceso que se da más o menos es el siguiente.
Primero, naturaleza del plano físico más naturaleza del cuerpo físico, ambas transitorias e inestables. En segundo lugar, el hombre que se mimetiza con el referido plano porque no conoce otra cosa. ¿Cuál es el resultado de la suma de estos dos? Sufrimiento al confrontar con los internos ideales de eternidad, o sea, angustia existencial. Y a través de este sufrimiento entra el veneno, las emociones perturbadoras que derivan del estado de aflicción mental que describimos y que desequilibran toda la estructura psicológica. Y como ya dijimos, primero afectan la mente, el equilibrio, y luego el cuerpo, la salud. Este esquema explica en pocas frases el porqué del nacimiento de las emociones destructivas. ¿Cuál será entonces la llave de salida? ¿Habrá alguna llave de salida en todo esto? Bien, para eso tenemos que definir, y ahora ya casi estamos terminando con la introducción, que es lo único que vamos a ver hoy, cómo podemos definir a las emociones destructivas. La emoción destructiva es una emoción tóxica para el cuerpo y para la mente, que interfiere con el equilibrio de ambos y su funcionamiento armonioso. En consecuencia, perturba ese flujo, el flujo de energía diaria que recibimos, que tanto el cuerpo como el sistema emocional y la mente tienen que recibir todos los días para regenerarse. Y esto afecta a todos los sistemas. Ahora bien, cuanto más dejamos entrar una emoción, más y más y más, cada vez más, cada vez que la dejamos entrar, cada vez más va destrozando nuestro interior. Es como una lanza, que cada vez, por ejemplo, primero penetra la piel, luego la dermis, luego algún músculo, hasta que al final va a llegar a un órgano vital. Y llega, y bueno, la emoción agarra todo el cuerpo físico e invade todo el cuerpo físico. No es como una lanza, no es que va a entrar por un solo lugar. Para colmo no es como una lanza, no es que lo demás queda sano, se daña todo y su poder de destrucción es extremadamente dañino y peligroso. Entonces, ¿cuál es la clave para salir de este círculo vicioso en el que parecemos estar? En primer lugar, el conocimiento, el análisis del tema. ¿Qué es lo que nos lastima? ¿Qué naturaleza tienen estas aflicciones mentales? Conocerlas, familiarizarnos con ellas y llegar hasta el fondo, pues solamente ahondando en su esencia vamos a poder salirnos del círculo de su poder. Si no, es inútil. Y en segundo lugar, una vez detectadas, aprender qué técnicas nos van a servir como antídoto a su enorme poder de destrucción. En la actualidad hay solo dos maneras de lidiar con los estados mentales negativos. La primera es recurrir a la ciencia, la cual se ha centrado en la elaboración de compuestos químicos muy ingeniosos para ayudarnos a superar bien, entre comillas, las emociones negativas, en especial los antidepresivos, tratamientos caros y con impredecibles efectos secundarios, todos ellos. Y el segundo es recurrir a caminos diferentes para desarrollar por nosotros mismos, con nuestra conciencia y voluntad, métodos de entrenamiento emocional sin ninguna muleta, sin ninguna pastillita, sendero que nos lleva al mismo resultado, sin intoxicarnos y con consecuencias mucho más duraderas y sorprendentes, ya que es la propia mente, aquí, la que se autoentrenó para superar este desafío, no la pastillita que nos tomamos a la mañana o a la noche. Estos métodos son mucho más fáciles de aplicar de lo que a simple vista parece o de lo que nos han hecho creer aquellos que nos dicen no se puede. Y además son gratuitos, no nos cuestan nada. Y si tienen efectos secundarios, estos son mucho más beneficiosos para todo el individuo en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este curso teórico práctico? Vamos a estudiar en detalle cómo lograr dar estos pasos, gracias al uso de diversas técnicas y antídotos de asombroso poder que están siendo confirmados por la ciencia cada día más. Y también estudiaremos las prácticas que nos proporcionan diversas disciplinas destinadas a fortalecer la estabilidad emocional y potenciar así los estados de ánimo positivos de manera consciente y voluntaria. Pero no solo los estudiaremos, también los practicaremos. Por eso el objetivo de este taller es eminentemente práctico y apunta a determinar el valor de todas las técnicas que nos van a permitir gestionar y transmutar
cambiar, transmutar al polo positivo adecuadamente las emociones destructivas. Pero nuestro objetivo también es ayudar al individuo a ser más feliz, disipar los problemas innecesarios y a disminuir así su nivel de confusión y dolor. El gran objetivo del ser humano, disminuir el nivel de dolor. Eso es muy, muy importante. Sin más, entonces los voy a invitar a todos los que quieran a realizar este curso, que es un maravilloso entrenamiento que puede cambiar toda su vida, así como también, en la medida de lo posible, cambió la mía. Recuerden estas tres cosas. No hay emoción negativa que no pueda revertirse. Tampoco hay conflicto alguno que no pueda gestionarse. Y no existe en el mundo fenoménico situación alguna que no se pueda transmutar. Esto léanlo varias veces porque es muy, muy serio e importante. Y ahora, finalmente, para despedirme, en nombre de la Escuela Americana para el Desarrollo del Equilibrio Emocional, les voy a desear un auspicioso comienzo y les mando un gran abrazo y hasta todo momento les deseo una hermosa semana y nos veremos, bueno, cuando ustedes quieran. Hasta luego.